Hay un hombre de 23 años llamado Stefan Betz. Este joven tiene una condición médica muy extraña llamada insensibilidad congénita al dolor. Esta condición es tan rara que tan solo unos pocos cientos de personas en la población mundial la tienen. ¿Qué es la insensibilidad congénita al dolor? Es una condición médica que no le permite a la persona que la tiene sentir ningún dolor físico. La persona puede quemarse la mano o pasar por una cirugía extensa sin anestesia y no sentir dolor ni molestias de ningún tipo. Lo que es interesante es que Stefan Betz y casi todos los que tienen esta condición de insensibilidad congénita al dolor piensan que su condición es una maldición. En el caso de Stefan Betz, cuando tenía 5 años, se mordió la mitad de la lengua sin tener ninguna respuesta de dolor. Unos años más tarde, en su cumpleaños, Stefan saltó de las escaleras y rompió su pie. Cubrió su pie hinchado con cinta adhesiva y se puso una bota para continuar jugando. En un artículo, Stefan dice lo siguiente: la gente supone que no sentir dolor es algo increíble y que le hace superhumano, pero para las personas con mi condición es exactamente lo contrario. Nos encantaría saber qué significa el dolor y cómo se siente el dolor. Sin el dolor, la vida se llena de desafíos. Otro dato sorprendente es que la mayoría de los hombres que tienen esta condición no llegan a los 30 años, porque terminan lastimándose fatalmente. Muchos de nosotros, o quizás todos, vemos el dolor muy negativamente. El dolor insoportable es una fuente de profundo miedo, preocupación e inseguridad, y podrías estar pensando: ¿cómo podemos decir que el dolor no es una maldición? Algo está muy raro. Las personas como Stefan Betz desean sentir el dolor para poder seguir viviendo y sentirse vivos, mientras que otros que sienten el dolor desean terminarlo con la muerte. ¿Por qué existe esta ironía tan paradójica con el concepto del dolor? ¿Cómo puede el dolor ser capaz de preservar vida y destruirla al mismo tiempo? ¿Cómo puede el dolor ser una bendición y una maldición al mismo tiempo? Creo que la respuesta bíblica es la siguiente. La razón por la cual el dolor puede ser tanto una bendición como una maldición es porque el dolor fue parte de la creación buena de Dios, pero se hizo insoportable cuando el pecado corrompió a la humanidad. De pronto, estás pensando: ¿no fue que el dolor entró después de la desobediencia? ¿No fue un producto del pecado? En Génesis 3:16, Dios dice a la mujer: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Acá, Dios no dice: te daré dolor en el parto, sino Dios dice: multiplicaré tu dolor en el parto. Esta palabra implica que el dolor ya había existido antes de que Dios los castigara, es decir, antes de su caída, solo que no era un dolor insoportable como el que todas las mujeres sienten hoy en día cuando dan a luz a sus hijos. El dolor se hizo insoportable después de la desobediencia. También, Génesis 2:16 muestra que Adán y Eva podían comer de cualquier árbol con la excepción de uno, y el hecho de que tenían que comer muestra que sentían hambre. Por lo tanto, cuando Dios juzgó a Adán en Génesis 3:17 diciendo: maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, el hambre se convirtió en un dolor insoportable, ya que tenían que trabajar mucho más para conseguir comida.
Otra vez, el dolor fue parte de la buena creación de Dios, pero se volvió insoportable cuando el pecado les corrompió. Hermano, hermana, ¿sabes por qué entender que el dolor y el sufrimiento puede ser bueno es tan importante para nuestra vida cristiana? Porque esto nos ayuda a entender que Dios puede usar y ha estado usando nuestros dolores y sufrimientos para bendecirnos, sanarnos, renovarnos, restaurarnos, madurarnos, santificarnos y darnos vida. Esta es la razón por la cual Pablo dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No solo eso, mira a Jesús. Jesús, como Dios Todopoderoso, pudo haber deshecho la existencia del dolor y el sufrimiento. Pero ¿qué hizo Jesús? En vez de deshacer la existencia del dolor y del sufrimiento, Jesús abrazó la cruz, abrazó su dolor y sufrimiento para producir vida, tu vida eterna. Isaías, hablando de Jesús, dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. En palabras simples, el dolor de Dios produjo tu vida eterna. Si pensamos que el dolor es completamente un producto del pecado y totalmente una maldición, sería difícil entender cuando Santiago dice: tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas. O cuando David dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprendas tus estatutos. O cuando Pablo dice: a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo con tu dolor? ¿Lo has dejado como veneno? ¿O le has pedido a Dios que lo transforme en una bebida que produce vida? Cuando te enfrentas a tu dolor y sufrimiento, tienes dos opciones. Puedes dejar tu dolor como una maldición envenenadora al culpar a Dios, o puedes aceptar tu dolor para bien, pidiéndole ayuda a Dios para que lo convierta en una medicina que producirá una vida más santa que honra a Jesús, quien te dio tu nueva vida con su propio dolor en la cruz. Amén.